Bien, continuamos con la diputación clásica y científica. La palabra ciencia se ha definido según su contexto histórico y no ha significado lo mismo para la antigüedad que en la actualidad en la cual estamos. Platón llamó a la ciencia episteme, lo que no se relaciona con el método científico moderno que ahora conocemos. Más bien, la verdad, en Platón, no compete descubrir a los sentidos, entre paréntesis empirismo, porque él lo considera como un modo intelectual, en donde radica en el mundo de las ideas, que es el mundo el cual es verdadero, y que asimismo las formas son eternas. Las formas las considera eternas y que dan un sentido tanto al mundo de las ideas como al mundo material en el que habitamos corporalmente. Lo mismo ha sucedido con la diputación o controversia, ya que desde el punto filosófico encontramos la controversia clásica basada en la mayéutica socrática. Es por esto que debemos entender primeramente que la dialéctica como un proceso y no como una cosa. Siendo así, podemos decir que en la diputación clásica nos encontramos con una controversia entre contrarios, que deben exponer sus consecuencias y límites hasta el final. De allí emergerá un nuevo conocimiento que no es la suma de los contrarios, sino algo diferente que mantiene la esencia de las premisas originales, pero es diferente. Y por otro que conviene saber es que la ciencia persigue validar el conocimiento y que se vale de la dialéctica incorporada al método científico para ello. Es de este punto de vista científico donde nos encontramos varias posturas en cuanto al estudio de la dialéctica idealista, entre paréntesis hegeliana, y de la dialéctica materialista, entre paréntesis Engels-Marx. ¿Ok? Continuamos que la ciencia nos menciona aquí que no cree en verdades absolutas y que por ello siempre busca refutarlas. Los científicos pueden estar en desacuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, no científicos en desacuerdo acerca de, digamos, la teoría de la evolución o hasta la interpretación de datos no cuenta como una controversia. ¿Por qué? Porque una verdadera controversia científica involucra un debate que involucra a la gran comunidad científica. Es decir, deberá contar una controversia científica, se la identifica, se la determina cuando hay una participación de una colectividad, más de 10 personas, más de 5 personas. Es aquí donde un número importante de científicos deben investigar el punto o asunto motivo de la controversia. Es ahí que se considera una controversia científica, es decir, cuando hay un debate pero que involucra a una comunidad científica, no entre dos personas. Para que los argumentos sean considerados válidos, deben estar fundamentados en datos, y el debate científico se lleva a cabo en congresos especializados y en publicaciones científicas. Las controversias científicas traen como resultados nuevas investigaciones y emerge nuevo conocimiento. La controversia científica. Aspectos claves. La controversia científica es un debate sustentado y público que se da dentro de la comunidad científica y sus argumentos se basan en la evidencia, datos, ¿ya? Mientras tanto, otro aspecto clave de la controversia científica es que las controversias generan progreso en la ciencia, pues incentivan la investigación en el tema en discusión. Y que otros aspectos que podemos decir es que dice que las controversias se resuelven cuando la evidencia sustenta fuertemente un argumento. Y por último, que las controversias científicas son distintas de controversias políticas, éticas y personales, pero a veces suelen combinarse. Aquí tenemos como subtema se podría decir, la controversia dialéctica. ¿De qué se tratará la controversia dialéctica? Pues el debate sobre la dialéctica es en sí dialéctico y controvertido. Algunos sostienen que el mundo es inherentemente dialéctico. Otros, sin embargo, piensan que la dialéctica es simplemente un método lógico para representar ciertos aspectos de los procesos sociales, mentales, políticos, jurídicos, entre otros. De allí que acá hagamos una breve síntesis de los aspectos fundamentales de la controversia dialéctica. Por su parte, el pensamiento dialéctico
Da énfasis a la comprensión de los procesos. Aquí una parte importante que se va a sintetizar acerca de los aspectos fundamentales de la controversia dialéctica. Primero tenemos que el pensamiento dialéctico da énfasis a la comprensión de los procesos. Da énfasis en la comprensión de los procesos, así como a los flujos, las fusiones y las relaciones por medio del análisis de los elementos, las cosas, las estructuras y los sistemas organizados. Siguiendo así, que los elementos o las cosas están constituidas por flujos, procesos y relaciones que operan dentro de campos limitados que constituyen totalidades o sistemas estructurados. La concepción dialéctica de una cosa se basa enteramente en una comprensión de los procesos que constituyen. Las cosas y los sistemas se entienden como internamente contradictorios en virtud de los múltiples procesos que los constituyen. El comportamiento transformativo, la creatividad, surge de las contradicciones en las que se conjuga tanto la heterogeneidad internalizada de las cosas como la heterogeneidad más obvia que presentan los sistemas. Nuevamente, voy a repetir, porque cuando repetimos tenemos una mejor comprensión del conocimiento, ¿verdad? Entonces, menciona aquí que las cosas y los sistemas se entienden como internamente contradictorios en virtud de los múltiples procesos que los constituyen y que además el comportamiento transformativo, tanto como la creatividad, ¿de qué surge? De las contradicciones en las que se conjugan, en donde tanto la heterogeneidad internalizada de las cosas como la heterogeneidad más obvia presente en los sistemas. Y por último, el cambio. ¿Qué es el cambio? Pues es una característica de todos los sistemas y de todos los aspectos de los sistemas. Y con ello continuamos con el siguiente tema, que se trata sobre la dialéctica hegeliana o hegeliana, en donde veremos sobre Hegel y su obra y la proyección histórica del pensamiento de Hegel o Hegel. Ok, ¿con qué fin? Pues con el fin de que conozcamos los fundamentos de la dialéctica, sus postulados principales y su incidencia en el pensamiento occidental y en el mundo del derecho. Comenzamos. Hegel y su obra. Primeramente, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nacido el 27 de agosto de 1770 y cuyo pensamiento es prolongo más allá de su muerte, acaecida el 14 de noviembre de 1831. Este autor es considerado como uno de los más grandes filósofos universales de la nación en Alemania en Stuttgart. Este autor Hegel cursó sus estudios en los griegos y los latinos en el gymnasium, entre paréntesis que significa bachillerato. Hegel era un apasionado del saber, de espíritu inquieto y siempre en la búsqueda de conocimiento. Estando en la Universidad de Jena, escribió su obra más conocida y relevante hasta hoy en día, denominado La fenomenología del espíritu. También era un admirador de los grandes filósofos griegos y también de Napoleón Bonaparte, a quien consideró como el espíritu absoluto que dominaba el mundo. Hegel realizó grandes aportes en el campo de la filosofía de la historia, la estética y la ética social. Fundamentalmente se basó en dos categorías explicativas. ¿Cuáles son? La razón y la libertad. Nuevamente, Hegel realizó grandes aportes, como conocemos, en el campo de la filosofía de la historia, la estética y la ética social, pero sobre todo, atención aquí, sobre todo Hegel se basó en dos categorías explicativas. ¿Y cuáles eran estas? Pues la razón y la libertad. ¿Ok? Ya. Hegel perteneció a la escuela idealista alemana, que era un movimiento filosófico que se basaba en el pensamiento dialéctico, en donde este movimiento se caracterizó por llevar hasta las últimas consecuencias el pensamiento de Kant. Esta escuela, ¿qué era lo que defendía? Pues esta escuela defendió la idea como principio del conocimiento y de la realidad. Nuevamente, entonces Hegel conocemos aquí que perteneció a la escuela idealista alemana, donde prácticamente se basaba en llevar hasta las últimas consecuencias el pensamiento de Kant, que era defender la idea como principio del conocimiento y de la realidad.
El idealismo alemán comenzó en Immanuel Kant, quien en su obra Crítica de la razón pura somete la crítica a la razón científica. Kant distingue el conocimiento a priori del conocimiento posteriori. Aquí atención porque puede ser una pregunta de examen que dice que Kant distingue el conocimiento a priori del conocimiento a posteriori, ¿ok? Y que el conocimiento a priori es el conocimiento puro, universal y necesario, cuya validez no depende de la experiencia. Nuevamente, ¿el conocimiento a priori qué es? El conocimiento a priori es el conocimiento puro, universal y necesario que su validez no depende de la experiencia. Mientras que el conocimiento a posteriori es el conocimiento empírico. ¿Qué es empírico? Que cada día es una experiencia que vamos asimilando cada día. Contingente y limitado, cuya validez depende de la experiencia. Por esa razón es empírico, porque se basa de la experiencia. Hegel estudia Kant y parte del principio supremo de que la realidad absoluta es la idea, por lo tanto es la esencia de todas las cosas y el sustrato de todo fenómeno. Antes de que Hegel escriba su gran obra Fenomenología del Espíritu en 1802, escribiría un manuscrito sobre la Constitución de Alemania, donde detallaba el triste estado de Sacro Imperio Romano Germánico al comienzo del siglo XIX. Entonces, esta es la segmentación de Alemania a la usanza medieval. Sostenía que sin una unidad real, Alemania estaría fuera de la historia universal. Es en esta obra donde el autor Hegel parece presagiar lo que ocurriría siglo y medio después de la Segunda Guerra Mundial, en la que la obra expresa un profundo resentimiento hacia Europa, exceptuando a Italia y propone un modelo para el pueblo alemán, dándole al Estado un rol fundamental. Para Hegel, la Constitución y las leyes se originan empíricamente desde la propia comunidad. Nuevamente, para Hegel, la Constitución y las leyes se originan empíricamente desde la propia comunidad. La Constitución puede y debe ser extraída de la costumbre de un pueblo. La Constitución puede y debe ser extraída de la costumbre de un pueblo. Por tanto, para que una Constitución teórica sea real, debe ser reflejo de lo que es puesto en práctica. Aquí tenemos una cita de Wade Eric en 1974, donde indicaba que no hay, pues, comienzo para la historia constitucional. No hay estado de cosas anterior al contrato social. Los hombres viven siempre en una sociedad organizada, constituida, y la Constitución es una realidad anterior a toda teoría. Es allí donde existe un documento constitucional, entre paréntesis, Gran Bretaña vive aún en la actualidad sin ese documento, y este puede estar redactado más o menos bien o más o menos claramente, pero no tendrá validez a menos que corresponda a la Constitución real, histórica, a la Constitución de la Nación. Antes que nada, hay que tomar la palabra Constitución en el sentido que tiene en la filosofía. Dentro de las obras más destacadas de Hegel que encontramos, como ya habíamos mencionado algunas veces, tenemos la Fenomenología del Espíritu, postulado en 1802, que es una obra muy compleja para la filosofía occidental, en que la misma Hegel define cómo se revela el espíritu. Según este autor, este se distingue de la naturaleza por hallarse en movimiento y de desarrollo dialéctico. En el prefacio, con una metáfora, expone su idea de la tríada flor, fruta, planta. Es allí donde expone la idea de la contradicción. Así se puede decir que Hegel retoma a Heráclito y afirma que lo único estable es el cambio constante. Heráclito, recordemos que él era el que mencionaba la idea de que todo es constante, el cambio siempre va a haber una evolución, nunca el cambio es estático, todo evoluciona, todo cambia, mejora. Entonces, describe el proceso dialéctico en tres fases: el abstracto, el negativo y concreto. Anoten aquí porque se ve que esto es importante conocer, que es donde el proceso dialéctico se divide en tres fases: el abstracto, negativo y concreto, como vemos aquí. En esta obra,
expone el devenir de la ciencia en general, pero antes de continuar me gustaría otra vez repetir que el proceso dialéctico se divide en tres fases, que es el abstracto, negativo y concreto. Abstracto, negativo y concreto, recuerden. Entonces, continuamos. Dice que en esta obra expone al devenir de la ciencia en general, donde somete a juicio la certeza mediata o inmediata y examina el saber que se manifiesta mediado por la conciencia y revelado por el espíritu. Hegel examina en esta obra al conocimiento humano como un proceso histórico y descubre que la negación es un principio móvil y generador. Para culminar la parte de la fenomenología del espíritu, dice que Hegel somete a juicio la certeza mediato-inmediata y examina el saber que se manifiesta mediado por la conciencia y revelado por el espíritu, donde Hegel, este autor, examina que en esta obra al conocimiento humano como un proceso histórico y descubre que la negación es un principio móvil y generador. En el próximo video vamos a tratar sobre la ciencia de la lógica, la enciclopedia de las ciencias filosóficas, la filosofía del derecho y demás temas que tenemos. Nos vemos en el próximo video.